Amén, gloria a Dios. Una vez más, el Señor les bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos acompañan en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Una vez más, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a este tiempo de meditación de la palabra, como lo acostumbramos a hacer cada vez que podemos, de domingo a jueves, y vamos a estar recordando lo que el Señor dice en su palabra allí en el Salmo capítulo 1 versículo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y como dice Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nunca nos apartemos, nunca se aparte de nuestra boca este libro de la Torá, la palabra de Dios, la Santa Biblia, que siempre esté en nuestros labios, en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Recuerda que nosotros debemos escudriñar, meditar, vivir y predicar la palabra de Dios, nuestro Elohim. Y eso es lo que nosotros procuramos hacer cada vez que podemos transmitir este programa de Una Palabra y Eficaz, cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo cual en esta noche vamos a estar meditando una vez más en esta preciosa palabra, en esta preciosa devar de Hashem, esta preciosa palabra de nuestro Dios, aquí en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Hemos venido meditando en el capítulo 4 de la primera carta de Timoteo. Hemos venido tomando cada palabra, cada frase, y la hemos venido desglosando, la hemos venido saboreando, poder entender que cada palabra que está escrita en la devar de Dios, en la palabra de Dios, es una palabra de poder, una palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo vamos a continuar meditando en esa preciosa palabra. Ayer hablábamos que la palabra del Señor es una palabra fiel, es una palabra que es que trae fidelidad, como decíamos, es infalible, que es una palabra digna, una palabra que trae dignidad a nuestras vidas y a los que nos rodean, al igual que debe ser recibida por todos. La palabra de Dios, nuestro Elohim, es una palabra para todos, y luego seguimos hablando que por esto mismo trabajamos por la palabra, sufrimos oprobios por la palabra, esperamos en el Dios viviente, que es nuestro Salvador de todos los hombres y mayormente los que creen. Ahora vamos a seguir mirando lo que dice el versículo 11 de primera de Timoteo 4, 11, 12. Vamos a ir mirando, vamos a ir analizando esta preciosa palabra, meditando en ella, y vamos a ver lo que el Señor nos enseña a través de ella. Dice el versículo 11, es un versículo muy corto, con dos palabras, una frase que tiene dos palabras, y es: esto manda
y enseña. Lo que dice Pablo está diciendo, esto manda y enseña. ¿Qué es lo que debemos nosotros mandar y enseñar? Hemos venido hablando acerca de que lo que Pablo le está enseñando, las instrucciones de Pablo a Timoteo son la Torá, es la palabra de Dios desde Génesis hasta Malaquías. En ese entonces, hoy por hoy, desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo que nosotros tenemos que entender como la palabra de Dios. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo que predique la palabra, que enseñe la palabra, que instruya la palabra. Todo lo que las instrucciones de Pablo a Timoteo están encerradas en la palabra de Dios. Todas nuestras instrucciones, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, todas las instrucciones que nosotros demos como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, como lavados por la sangre del Cordero y nacidos de nuevo, todas nuestras instrucciones tienen que ir basadas en la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Esto manda. ¿Qué es lo que está diciendo? Ordena, mándale a los creyentes. Timoteo estaba en la iglesia como un pastor que tenía que alimentar la grey, tenía que tener conocimiento de la palabra de Dios y de esa manera llevar el conocimiento de la palabra de Dios a los creyentes, a los nuevos convertidos, aquellos que habían llegado a los pies de Adonai Yeshua Mashiach, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora, sin haberlo conocido antes, sin haber conocido la palabra del Señor, ahora empezaban a caminar en una nueva vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, cuando una persona viene a los pies de Hamashiach, nuestra obligación, sea como pastores o sea como miembros de la iglesia, seamos de la grey, es enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Esto mándale a la iglesia a la cual tú le has enseñado y le has llevado el mensaje de la palabra del Dios vivo y verdadero, a esa iglesia que ahora está caminando con el Señor. Mándales que enseñen la palabra, mándales a que prediquen el mensaje del evangelio. Es un mandamiento. Nosotros como creyentes hemos recibido un mandamiento. Es el último mandamiento que el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, da antes de su partida. Una vez que ha resucitado, Él se le aparece a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Id a todas las naciones y hagan discípulos. Ese es el mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos, a aquellos que habían creído en Él, aquellos que habían caminado con Él, aquellos que habían aprendido con Él, aquellos que habían meditado en la Torá con Él y habían entendido el mensaje de la palabra de Dios. Ahora ya estaban preparados, ahora ya habían recibido el conocimiento y la unción, habían recibido el poder del Espíritu Santo, y ahora el Señor los envía, los comisiona a que prediquen el mensaje del evangelio a toda criatura. Estos 120 en número que estaban en el aposento alto, como lo dice allí el libro de Hechos capítulo 2, si no estoy mal, estaban esperando la promesa del Señor, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, o la Ruach HaKodesh sobre ellos, y serían testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían recibido esa promesa, estaban en el aposento alto pidiéndole al Señor que esa promesa se cumpliera. Y en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh sobre ellos, y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Ellos empezaron en ese momento que recibieron el poder del Espíritu Santo a predicar el mensaje del Evangelio con toda valentía. Ahora, ellos discipularon, ellos ministraron, ellos enseñaron, y los que iban llegando a los pies de Hamashiach, a los pies del Señor Jesucristo, ahora eran enseñados en la palabra del Señor. Es algo que nosotros como creyentes necesitamos, ser enseñados en la palabra de Dios nuestro Elohim. Por eso es que nosotros, a través del internet, en este programa que se llama Palabra Viva y Eficaz, nosotros predicamos y enseñamos el mensaje de la palabra de Dios para que los creyentes sean alimentados y lleguen al conocimiento de la palabra de Dios nuestro Elohim. Es algo que también tienen que hacerse los hermanos en sus iglesias. Sus pastores tienen que enseñarles a ustedes la palabra de Dios, predicarles la palabra de Dios, decir lo que la palabra de Dios dice, para que ustedes se alimenten de la palabra de Dios, y una vez que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, podamos alimentar a otros con la palabra de Dios, dar la enseñanza. Por eso Pablo dice: esto manda. Pero no solamente debemos mandarlo, no solamente debemos decirle a la gente que predique el mensaje del Evangelio, no solamente debemos decirle a la gente que tiene que ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que enseñarles a ustedes a la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, para que ese mensaje fluya, corra y sea glorificado en las naciones. Por lo tanto, lo que aquí encontramos que Pablo le está diciendo a Timoteo es: manda que se predique la palabra y enseña la palabra. Este es el centro de todo, la palabra. La palabra. ¿Por qué la palabra? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Señor en el Salmo 119, 105, libro de Tequilim. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el centro del Evangelio es la palabra. El centro de la palabra es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, y el centro del mensaje es la salvación para toda la humanidad. Esto es el todo de la palabra. La palabra me enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. La palabra me trae salvación a través de Adonai Yahshua HaMashiach. La palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra. Esto manda y enseña. Si nosotros, mi amado hermano, no tenemos conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, no podremos predicar el mensaje del Evangelio. Podemos ser muy religiosos, podemos ser muy carismáticos, podemos tener mucho fuego, pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, nuestra vida está muerta en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, aquí encontramos que Pablo le dice a Timoteo: esto manda y enseña. Versículo 12 sigue diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino
que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Esto es algo que nosotros tenemos que tener, es como creyentes. Número 1, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí el predicar la palabra de Dios no tiene una edad. Debo predicar la palabra, no importante que tan joven sea. Hay personas que desprecian a un predicador o a un evangelista, a alguien que predica la palabra, porque es joven. Despreciamos a un niño que nos habla de la palabra del Señor. A veces no queremos que un niño nos predique porque creemos que no tiene experiencia y no tiene conocimiento. Un niño te puede predicar la palabra del Señor porque Dios habla a través de la boca de los niños. Recuerda que la palabra del Señor dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y también en otra parte dice perfeccionaste la fortaleza. Por lo tanto, nadie tenga en poco tu juventud. No importa si tú eres joven, eres niño o eres viejo. Nuestra obligación como creyentes, número 1, es que dar ejemplo. No importa nuestra edad, no importa cómo estemos nosotros, en qué etapa de la vida estamos, debemos dar ejemplo. Todo creyente debe dar ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros somos estamos reflejando o debemos reflejar la gloria de Dios. Recuerda que Pablo mismo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, mírenme a mí, que yo hago lo que el Señor Jesucristo hacía. No soy el Cristo, no soy el Mesías, no soy el Salvador del mundo. Pero gracias al Mesías, gracias al Salvador del mundo, ahora yo soy lo que soy. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual se entregó a sí mismo y me salvó. Debemos ser ejemplo. El creyente, un verdadero creyente, debe reflejar la gloria de Dios nuestro Elohim, debe reflejar la gloria de Yeshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo, mostrarle al mundo a quién servimos y mostrarle al mundo quién es nuestro Señor. Número 2, dice ejemplo de los creyentes. ¿Cómo soy ejemplo? En conducta. ¿Cómo me conduzco yo? No solamente dentro de la iglesia, sino cómo me conduzco yo cuando no estoy congregado con la iglesia. Cómo me conduzco yo en mi trabajo, cómo me conduzco yo en mi escuela, cómo me conduzco yo en mi vecindario, cómo me conduzco yo con los que me rodean. Estoy mostrando el ejemplo en conducta, estoy mostrando con mi forma de ser que Jesucristo vive en mí. Estoy mostrando con mi forma de ser que soy salvo y que ahora soy una nueva criatura, que he nacido de nuevo. ¿Cómo me estoy conduciendo? Tengo que ser ejemplo número 1 en conducta. Número 2, antes de la conducta, en palabra. Me he pasado aquí por tal vez en palabra, me pasé este punto primero. En palabra, cómo hablo, cómo me expreso, qué estoy diciendo, qué dicen mis labios. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo nos estamos expresando? Estamos expresando palabras
que tengan sal, sazonadas con sal. Estamos expresando palabras de vida. Estamos declarando vida a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a los que nos persiguen. O nosotros estamos proclamando palabras de muerte, palabras de maldición. Bendecimos con esta boca al Dios del cielo y con esta boca maldecimos a nuestro hermano. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo estamos siendo ejemplo? En palabra, en conducta y número 3, en amor. En amor. ¿Estamos amando realmente? Estamos dando el amor, no nuestro amor, sino el amor de Dios? ¿Reflejamos el amor de Dios? Dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor ágape que viene de la presencia de Dios está morando en mi vida, en tu vida, el amor de Dios. Estamos sintiendo dolor por las almas. Nos duele una persona que está alejada del Señor y que está apartada, que vive en vicio y en pecado. ¿Cómo estamos nosotros siendo ejemplo? Estamos mostrando el amor de Dios hacia nuestro prójimo, hacia aquel que no conoce al Señor, o solamente amamos a los de la iglesia porque yo amo al que me ama. No, ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿Cómo estamos siendo nosotros ejemplo a la comunidad? ¿Cómo estamos siendo ejemplo a los que nos rodean? ¿Estamos ganando a otros a través del amor que nosotros expresamos hacia ellos? Somos ejemplo. Y luego dice en espíritu. Seamos ejemplo en espíritu. Seamos personas espirituales. Seamos personas que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo nos guíe. El Señor Jesucristo nos dijo: reciban el Espíritu Santo. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, que habrían de recibir los creyentes, porque aún el Señor Jesús, Hamashiach, no había sido glorificado. Está brotando de nuestra vida fuentes de agua de vida. Estamos saciando la sed de otros. Estamos nosotros mostrando una vida digna delante de la presencia del Señor. El creyente debe dar ejemplo. Nosotros como creyentes, quizás no sé si todos los que están viéndonos aquí sean creyentes en Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach. Quizás hay alguno que pueda estar viendo este video, pueda estar escuchando esta enseñanza y diga: yo no creo en la iglesia porque todos son unos hipócritas, todos son es una partida de gente hipócrita y mentirosa. ¿Estamos nosotros ganando almas para Cristo o estamos pisoteando el nombre del Señor? Dice el Señor en su palabra que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es pisoteado por los gentiles por causa de nosotros. ¿Estamos siendo ejemplo en espíritu? ¿Estamos dejando que el espíritu fluya? ¿Hemos sentido esa necesidad de amar espiritualmente a otros? También dice en fe. Sean ejemplos en fe. Crean. No solamente digan que creen. A veces nosotros decimos yo creo, pero hay más duda en nuestro corazón que en el corazón de un incrédulo. A veces nosotros decimos creer, pero no creemos. Seamos ejemplo, que lo que yo declare, yo tenga la confianza de que la palabra de Dios es verdad. Hay que creerle al Señor. Créele al Señor lo que su palabra dice. Eso es fe. Fe no es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es proclamar la palabra de Dios. Fe es creer que Dios tiene poder para cambiar, salvar y restaurar vidas. Seamos ejemplo en la fe. Y por último, en pureza.
en pureza. Nosotros como cristianos, como mesiánicos, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, debemos procurar andar en pureza, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no podemos tener dos caras, mostrar una cara en la iglesia y otra cara en el mundo. Tenemos que ser nosotros santos donde quiera que estemos. Debemos ser personas que andemos en santidad, en pureza. No nos contaminemos con las cosas de este mundo. No nos contaminemos con lo que el mundo nos da, porque el mundo pasa y sus vanidades, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos siendo nosotros ejemplo como creyentes en nuestro Señor Jesucristo? Pablo le dice: aquí ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo en todo. No solamente en una cosa, en todo. Seamos íntegros delante de la presencia del Señor y delante de la presencia de los hombres. Seamos ejemplo a los creyentes en palabra. Demos palabras sanas. Seamos ejemplos en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Quisiera preguntarte, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos nosotros siendo ejemplo? Quizás tú ya le entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo, pero estamos fallando en alguno de estos puntos. Este es el momento en que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, pedirle perdón al Señor porque le hemos fallado y pedirle al Señor que nos ayude a ser ejemplo a las naciones, que nos ayude a ser luz en las tinieblas, que nos ayude a ser sal en la tierra, que nos ayude a ser verdaderos discípulos de Cristo, de Adonai Yeshua Mashiach. Y si quizás tú no le has entregado tu vida al Señor, porque quizás has encontrado que en la iglesia no hay lo que tú buscas, quita la mirada del hombre y ponla en el Señor Jesús. Sé que nosotros tenemos que aprender mucho, pero tenemos que dar ejemplo. Nosotros como creyentes debemos darlo. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él sea poniendo su mano en nuestra vida y sea cambiando nuestro corazón y sea dándonos a nosotros de su santidad, que nos dé palabras sanas, que nos ayude a ser personas de buena conducta, que tengamos no solamente conducta y palabras, sino que tengamos amor, que nos seamos personas llenas del Espíritu Santo y llenos de la santidad de Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, o tu vida no está caminando rectamente delante de Dios y quieres reconciliarte con el Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Le vamos a pedir al Señor en esta noche que sea Él tomando control de nuestro corazón, de nuestra vida y de nuestro ser. Si quieres repetir esta oración de fe conmigo después de mí, yo te invito a que lo hagas. Hazlo con todo tu corazón y confía que el Señor está aquí para escucharle. Simplemente dile: Señor Jesús, en esta noche me presento delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que te he fallado, que te he faltado, que no he hecho, Señor, conforme a tu palabra. Pero en esta noche, Padre Santo, te pido, soberano Dios, que me perdones. Señor, que me limpies, que me cambies, que me transformes. Señor, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero te pido, Señor, perdóname, ayúdame, transfórmame,
levántame. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Señor, y si hay aquí alguna persona que nos esté, Señor, viendo a través del internet, que aún no te haya entregado su vida, Señor, y quiera hacerlo en esta noche, Señor, que pueda repetir conmigo, Señor, esta oración de fe que le voy a proponer. Señor, que pueda decirte a ti en este momento: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, borra mis rebeliones. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Si tú has hecho esta oración de fe, ya sea de reconciliación con el Señor, ya sea entregarle tu vida al Señor, mi oración es que el Señor te bendiga y te guarde, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. No olvides 3 cosas que siempre he recomendado. Número 1, no dejemos de hablar con Dios en oración. Recuerda, orar es hablar con Dios, es invocar su nombre. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Todo lo que tú llevas en tu corazón, llévaselo al Señor. Y ten la confianza que el Señor estará allí para escucharte. Número 2, no dejes de leer la Biblia, la santa palabra de Dios. Si no la has empezado a leer, empieza en el Evangelio de Juan y en el Nuevo Testamento, y pide al Señor que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Génesis al Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso será todo por hoy. Será hasta quizás hasta el día domingo, cuando estaremos una vez más compartiendo con ustedes este mensaje de la palabra del Señor en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por habernos acompañado en tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y no olvides orar por nosotros. Bendiciones para todos.